A falta de tan solo 2 meses, el feto sigue pesando menos de la tercera parte de lo que pesará al nacer. Tiene que aumentar 200 gramos a la semana hasta que nazca. Y la despensa que saquea es, claro está, el cuerpo de Marion. El feto necesita calcio para endurecer los huesos. Marion come mucho, pero sigue sin ser suficiente para el feto. Así que este acude a las reservas de calcio a largo plazo. Su esqueleto. En el interior de sus huesos hay unas células llamadas osteoclastos que son capaces de disolver los huesos. Ahora, estas células trabajan al máximo liberando calcio al flujo sanguíneo para que llegue hasta el feto. Marion no siente ningún efecto, pero sus huesos son ligeramente más débiles de lo normal. Ian, when do you think we'll get the nursery finished? Well, not now, darling. Not at 3 o'clock in the morning. Sorry. Además del calcio de los huesos, el feto se alimenta de las proteínas que lleva la sangre de Marion. Sin esas proteínas, el líquido atraviesa las paredes de los vasos sanguíneos y ocupa los huecos que rodean a las células, haciendo que se hinchen, sobre todo en muñecas y tobillos. En las muñecas, la hinchazón aplasta a los nervios, lo cual deja ligeramente entumecidas las manos y los dedos. Oh. Sorry. Where are you going? Wait, no, I might as well go and do the nursery. Don't be silly. Come back to bed. A los 8 meses y medio, el feto ha alcanzado el tamaño de un balón de rugby. Y pone a tono sus músculos con alguna patada de práctica. What are you doing down there, Sparky? Marion está teniendo una contracción de Braxton Hicks. Estas leves e irregulares contracciones son un ejercicio para que su útero se mantenga en forma para los esfuerzos que se avecinan. Todas las células musculares que componen su útero están entrenando, en un intento de hacer el parto lo más fácil posible. Durante 9 meses, el cuerpo de Marion ha proporcionado cama y comida para su feto. Ahora está a punto de hacer una última exigencia al cuerpo. El feto desencadena su propio embarazo, aunque nadie sabe exactamente qué le hace escoger el momento. Una teoría es que simplemente tiene hambre, ya que es tan grande que el cuerpo de Marion ya no puede satisfacer su apetito. Looking good. En su último acto de control sobre Marion, el feto lanza una señal química. Una hormona llamada oxitocina salta del cerebro de Marion y del cerebro del feto al flujo sanguíneo. Se pega a las células musculares del útero y las obliga a contraerse de forma violenta. You okay? Yeah. I think I'll just go and lie down for a bit. Ian! What? Quickly!
Cada vez que Marion tiene una contracción, hace que el cuello del útero, el cérvix, se abra un poquito más. El parto es un círculo vicioso. Cada contracción hace que el cerebro de Marion libere más oxitocina. Y el aumento de oxitocina hace que aumenten las contracciones. Una vez que empieza, el parto no puede parar. Solo puede volverse más intenso. Right, deep breath in now. Hold it and push down. That's the girl. Keep it coming up. Right, so deep breath in quickly. Hold it and push. And push. Yes. And again. El cérvix de Marion ha tardado 12 horas en dilatarse o abrirse por completo. Ahora ya puede empujar la cabeza del bebé por el canal del parto. Yes, yes. Good girl. Another deep breath in, hold it, and push. Yes, come on. Deep breath in, hold it, and push down. Push down. Push down. Don't bend my legs so much. I feel like a frog. El dolor del parto es el resultado de nuestra evolución. Como los humanos tienen el cerebro muy grande, nuestros bebés tienen la cabeza muy grande. Give it that extra. Give it that extra. Yes. Another quick one. Pero para andar erguidos necesitamos una pelvis rígida. Beautiful. Oh. La combinación de una pelvis rígida y una cabeza grande hace que el parto sea más agónico para los humanos que para ninguna otra especie. I can't. And again. And again. Pero nunca sabremos lo traumático que es el nacimiento para el bebé. Tanto el cerebro de Marion como el del feto liberan grandes dosis de unos calmantes naturales llamados endorfinas. Sin ellos, es posible que el parto fuese aún más doloroso. It's still going. Push. Take some slow breath. Oh, God. It's a girl. The girls and boys. Oh, my God. Oh, hello. No problem. Oh, darling. There you are. Oh, God. Well done. Oh, she's enormous. Oh, you're so big. Oh. Al respirar con sus propios pulmones, el bebé ya no depende del cuerpo de Marion para sobrevivir. Ha terminado una relación, pero otra nueva acaba de comenzar. Darling. Sparky, you're a girl. Oh, I've got a baby. Oh. El cuerpo humano, capítulo 6. El cuerpo de Bob Bridges se ha mantenido con vida durante 87 años. Pero no durará mucho más. El tiempo ha ido gastando el cuerpo de Bob. Todos sus órganos están en pleno declive.
Nuestros cuerpos han evolucionado de forma que duran solo lo suficiente para transmitir nuestros genes a la nueva generación. Una vez que nos hemos reproducido y hemos criado a nuestros hijos, todos somos prescindibles. Bob cumplió su objetivo biológico hace mucho tiempo. Su vida está tocando a su fin. Desde el día en que nació, las células del cuerpo de Bob han ido muriendo, pero su cuerpo está diseñado para sustituirlas. Look, QWERTY, it's from Ralph. Ralph. Right. King takes pawn. Gracias a esta constante reparación y renovación de su cuerpo, Bob ha podido sobrevivir durante 87 años. Todos los días de su vida ha perdido 1000 millones de células de la superficie de su piel. Pero a tan solo 1 milímetro por debajo de dicha superficie hay unas células especialistas llamadas células madre. Estas células son fábricas que producen células capilares nuevas y sanas, que ocuparán el lugar de aquellas que han muerto. Bob tiene distintos tipos de células madre por todo su cuerpo. Han sustituido sus huesos, su sangre, incluso las paredes de su estómago, una y otra vez. El ciclo de renovación es tan rápido que la mayor parte de su cuerpo nunca ha tenido más de 10 años de edad, y algunas partes solo 3 días de edad. Fancy the West Beach today? Pero algunos de los órganos más vitales de Bob, como el corazón y el cerebro, están hechos de células que nunca pueden renovarse. Estas células han sufrido casi 9 décadas de daños tóxicos. Han sufrido los ataques de la contaminación y los rayos ultravioleta, pero incluso en el más limpio de los ambientes, las células sufren daños, ya que generan su propio contaminante. En el interior de todas las células del cuerpo de Bob hay pequeñas partículas con carga eléctrica conocidas como radicales libres. Los radicales libres son los residuos de la actividad de las células sanas. Altamente volátiles, pueden dañar todo aquello contra lo que choquen. En el corazón de la célula se encuentra su mapa, su ADN. Recibe el impacto de los radicales libres unas 10.000 veces al día. Normalmente el ADN se repara a sí mismo, pero en alguna ocasión muy rara, el proceso de reparación falla. Al tener su mapa alterado, la conducta de la célula se vuelve impredecible y la solución del cuerpo es drástica. Una célula con su ADN gravemente dañado está programada para suicidarse. Cada día que pasa, mueren cada vez más células de Bob, y las células madre que fabrican las células nuevas también se mueren. Sencillamente, Bob se está descomponiendo. El efecto acumulado de las células que mueren por todo su cuerpo es lo que pasa factura a la calidad de vida de Bob. Al andar, el cerebro de Bob envía señales para estimular los músculos de las piernas. Pero en su columna vertebral, los radicales libres han matado a muchas células nerviosas. Se han roto las conexiones y las señales ya no llegan a su destino.
Los músculos de las piernas de Bob se han debilitado. Estos músculos debilitados necesitan más oxígeno para moverse. Pero el aparato respiratorio de Bob, desde la tráquea hasta los pulmones, ya no es lo que era. Ha perdido una sexta parte de la delicada superficie que envía oxígeno a la sangre. Su respiración es corta y poco eficaz. Y lo que es peor, el corazón de Bob ha perdido la cuarta parte de sus células musculares. Cada vez bombea menos oxígeno a sus piernas. Antes podía correr a más de 15 kilómetros por hora. Ahora 3 kilómetros por hora es la mayor velocidad que alcanzan sus piernas. Oh, it's Grandad. Morning, Dad. Morning. What's this then, Simon? Reward for helping me with a new stock. Would never happen in my day. You only sold typewriters. So you think you need the practice then, do you? El órgano más valioso de Bob es su cerebro. En alguna parte del billón de conexiones que hay entre sus neuronas se encuentran su personalidad y su memoria. Si sus neuronas fuesen sustituidas, Bob perdería todo aquello que le hace ser quien es. Splendid. Must run in the family. No es que las neuronas no mueran. Los radicales libres e incluso algún golpe en la cabeza han contribuido a que el cerebro de Bob haya perdido 20.000 células cada día de su vida. Pero gracias a que nacemos con muchas más neuronas de las que jamás podremos utilizar o necesitar, los efectos de un cerebro menguante tardan mucho en manifestarse. Aunque un 10% de sus neuronas han muerto, Bob sigue mentalmente ágil la mayor parte del tiempo. Pero el índice de mortalidad no está repartido de forma equitativa por su cerebro y ciertas capacidades empiezan a sufrir. Your dad never used to help me in the shop. Well, maybe you should have paid him. Didn't give you anything to do? You know he did, Grandad. He gave me that chess game. En el interior del cerebro de Bob hay una zona llamada hipocampo. Su misión es transformar experiencias en recuerdos. Desde que tiene 50 años, ha perdido la quinta parte de sus células. Su cerebro es ahora menos capaz de almacenar nuevos recuerdos. Ello podría explicar una de las paradojas de la vejez. El que Bob no pueda recordar acontecimientos recientes, tan bien como recuerda experiencias de su pasado lejano. Cada vez que aprendemos algo nuevo, nuestras neuronas establecen conexiones entre sí. Pero con los años, el cerebro de Bob se ha vuelto menos capaz de realizar esas nuevas conexiones. Le cuesta más aprender cosas nuevas. Los órganos que envían información al cerebro de Bob también se están degenerando. En su oído interno, tantos años de soportar ruidos han destruido las células sensibles al sonido. Empezó a perder la capacidad de oír sonidos agudos cuando tenía tan solo 30 años. Desde que tiene 50 años, Bob ha perdido visión de cerca.
Curiosamente, su visión ha quedado dañada por los esfuerzos de reparación de su propio cuerpo. La lente de su ojo se mantiene a sí misma cubriendo regularmente su superficie con una proteína transparente. Pero a medida que se han ido colocando más y más capas, la lente se ha vuelto rígida. Y una lente rígida es más difícil de enfocar. Los sentidos de Bob han podido sufrir el castigo del paso del tiempo, pero las habilidades que ha practicado durante toda su vida siguen tan agudas como siempre. Cuando las conexiones entre neuronas se utilizan muy a menudo, esas conexiones se mantienen fuertes. Might be a new table, but still the same old game. Al igual que sucede con sus músculos, cuanto más use Bob sus neuronas, menos probable es que mueran. See you tomorrow. Simon, thank you for letting me beat you at pinball. Bye. Bob se ha mantenido alerta y vivo durante casi 90 años. Pero lo cierto es que eso es mucho más de lo que los humanos fueron diseñados para sobrevivir. Y ahora, a Bob se le escapa la vida entre los dedos. Las células del cuerpo de Bob tienen muchas funciones, pero todas ellas generan calor, y ese calor ayuda a mantenerle con vida. Pero ahora, al menguar el número de células, tienen más frío que antes. Y lo que es peor, Bob es menos capaz de conservar su calor corporal. Nuestra temperatura está controlada por los vasos sanguíneos de la piel. Cuando tenemos calor, se expanden para soltar el exceso de calor. Cuando tenemos frío, se contraen para desviar la sangre y el calor hacia el corazón de nuestro cuerpo. Pero Bob ha perdido esa capacidad. Aunque tiene frío, los vasos sanguíneos de su mano siguen soltando calor al mundo exterior. Como si fuesen tuberías viejas, sus venas están forradas con grasa y calcio. Su sistema de calefacción central ya no funciona como debería. El control de temperatura de Bob es uno de los muchos sistemas de su cuerpo que apenas logra cubrir las exigencias de la vida cotidiana. En el estómago de Bob, los ácidos digestivos descomponen la comida. El estómago se protege de este ácido con un forro de células. Pero al igual que en el resto de su cuerpo, las células madre que generan ese forro empiezan a morir. Bob no lo sabe, pero la pared de su estómago está raída y es vulnerable a los ataques de los ácidos. Para la mayoría de nosotros, esto no supondría ningún peligro real. Pero en el estado cada vez más frágil de Bob, podría amenazar su vida fácilmente.
El ácido digestivo se ha abierto paso por la pared del estómago hasta llegar a una arteria. La sangre pasa por el agujero al estómago. Pero lo único que siente Bob es un poco de debilidad y mareo. Not feeling too good, Qwerty. Think I'll have a little lie down. Bob siente muy poco dolor, pero su cuerpo es demasiado viejo para superar esta crisis. Si fuese un hombre más joven, su arteria perforada se contraería al instante para frenar la pérdida de sangre. Pero sus vasos sanguíneos, ancianos y obstruidos, son demasiado rígidos. La sangre inunda a chorros su estómago. La tensión de Bob está cayendo. Su corazón late más rápido para hacer que la sangre siga circulando por su cuerpo. Pero incluso bombeando a su máxima capacidad, su frágil corazón no logra devolver la tensión arterial a un nivel normal. Not now, Qwerty. Not now. Para Bob, este es el principio del fin. El estómago de Bob está empezando a digerir su propia sangre, lo cual envía potasio al flujo sanguíneo. Su cuerpo ya no tiene fuerza para filtrarlo. Y el potasio puede variar el ritmo del corazón. El corazón de Bob empieza a latir de forma irregular. Por primera vez en casi 90 años, los niveles de sangre y oxígeno que se bombean a todo el cuerpo caen en picado. El impacto más devastador se produce sobre el cerebro. Pese a todo su poder, el cerebro es un órgano frágil. Necesita un suministro de oxígeno constante y abundante, por lo que es vulnerable a la más mínima caída del flujo sanguíneo. En un vano intento por ahorrar fuerzas, el cerebro de Bob suspende todas las actividades, excepto aquellas que mantienen el cuerpo en funcionamiento. Bob pierde lentamente el conocimiento. Su corazón bombea tan poca sangre que ya no puede mantener sus propios latidos. Poco a poco se va deteniendo. El flujo de sangre que recorre el cuerpo de Bob ha cesado. La muerte es ya evidente. Aunque Bob sigue respirando, el oxígeno no llega a sus células. La causa de cada muerte es tan particular como la vida que la ha precedido, pero el orden en que el cuerpo se va apagando es siempre el mismo. Las primeras células en morir son las del cerebro. A medida que la muerte se acerca, liberan oleadas de una sustancia química parecida a la morfina, llamada endorfina, que bloquea cualquier ansiedad o dolor. Las células moribundas del córtex visual empiezan a lanzar señales al azar. Aunque tiene los ojos cerrados, es como si pudiese ver. Ello podría explicar el túnel de luz del que mucha gente habla cuando ha estado al borde de la muerte. Por último, las neuronas se separan unas de otras, rompiendo las conexiones que habían establecido durante toda una vida pensando y recordando.
El cerebro de Bob ha muerto. Ahora, el resto de las funciones corporales se detienen. La muerte es un proceso en el que cada tejido y cada órgano se apagan a su propio ritmo. El cuerpo de Bob seguirá fabricando células capilares durante varios minutos. Sus músculos permanecerán vivos durante horas, pero al final también se detendrán. A medida que una célula tras otra cesa en su actividad, el cuerpo de Bob deja de generar calor. Una vez extinguido su fuego interno, empieza a enfriarse hasta alcanzar la temperatura de la habitación. Bob ha muerto, pero sigue presente a nivel biológico. El mapa de sus células, su ADN, ha pasado a su hijo, y de su hijo a su nieto. Si bien su conciencia ha desaparecido, las características de Bob siguen con vida. El cuerpo humano, capítulo 4. That one goes in the back bedroom. Wiring's brilliant. You can see right across the fields with everything. Todos los días, Lisa Mason somete su cuerpo a unos esfuerzos tremendos. Si fuese una máquina, se rompería en pocos meses. Pero el cuerpo humano tiene una asombrosa capacidad de automantenimiento y reparación. En los próximos días, Lisa pondrá a prueba esta capacidad hasta el límite. Para soportar la presión a la que lo somete Lisa, su cuerpo debe ser increíblemente fuerte. La fuerza está en sus huesos. Los huesos resisten el doble de fuerza de compresión que el granito y, sin embargo, pesan la quinta parte que el acero. En sus profundidades, los huesos no son macizos, están hechos de arcos entrelazados, como si fuesen un panal lleno de nervios y vasos sanguíneos. Estos arcos están hechos de un material compuesto, una mezcla de minerales duros como calcio y fosfato y una proteína flexible llamada colágeno. Hasta este siglo, los ingenieros humanos no habían descubierto lo que la naturaleza siempre ha sabido. Come on, Lisa, you can do all that later. Que los materiales compuestos son más fuertes. Oops. Gravity. Oh, never mind, I'll mend it later. Come on. Los huesos de Lisa no son solo un compuesto, son inteligentes. Su estructura interior se adapta constantemente a la forma en que los usa.
Al igual que todo ser humano, Lisa tiene una forma de andar única y los huesos de sus piernas han evolucionado hasta adoptar una estructura única e idónea. Los diminutos arcos internos han crecido según un dibujo diseñado para dispersar el impacto de sus pasos y proteger sus delicadas articulaciones. Si cambiase de forma de andar por una lesión, por ejemplo, los arcos de sus huesos se redistribuirían rápidamente. Can you give me a hand, Lisa? She responded, she knows her name. Bajo la piel de Lisa, sus huesos rebosan vida. Llenos de vasos sanguíneos y nervios, están tan vivos como su corazón o su cerebro. Su paisaje interior está habitado por millones de formas de vida microscópicas, cuya misión es conservar el esqueleto de Lisa en un estado de eterna juventud. Estas células son parte de una enorme legión de obreros que mantiene los arcos dentro de sus huesos. Primero, unas células llamadas osteoclastos expulsan un ácido tan fuerte que atravesaría una lámina de acero. A medida que este ácido disuelve la dura capa mineral y los hilos de colágeno que hay debajo, un equipo de células constructoras de huesos llamadas osteoblastos sigue su estela. Estas células tienen nuevos hilos de colágeno y lo cubren con un barniz fresco de minerales. Por todo el esqueleto de Lisa, los destructores y constructores de huesos trabajan sin cesar para impedir que sus huesos envejezcan tanto que se rompan y se derrumben. Cada año se sustituye cerca del 10% de sus huesos. Con el tiempo, este proceso se va ralentizando. Pero aunque Lisa llegue a los 95 años, ninguno de sus huesos tendrá más de 20 años de edad. London. What's your name? Lisa. That's not the sort of bike you want round here. I bet you can't ride over our ramp on it. A veces el cuerpo humano debe hacer algo más que un proceso de renovación y reparación graduales. A veces debe enfrentarse a una gran catástrofe. Al pedalear, el cerebro de Lisa ordena a cada músculo que se tense o se relaje, haciendo sutiles ajustes para mantener el equilibrio. Es un sistema de una complejidad sobrecogedora que afecta prácticamente a todos los músculos y huesos de su cuerpo. Por desgracia, no es infalible. Al chocar contra el suelo, los huesos del brazo se ven sometidos a una repentina fuerza 25 veces mayor que el peso de su cuerpo. A pesar de la increíble fuerza de los huesos, ante tanta presión, su zona más estrecha está diseñada para romperse. Su radio se parte para impedir que el resto del cuerpo de Lisa sufra más daños. Lisa! Lisa! Okay.
better get her mum. Yeah, right now. Dentro del hueso de Lisa se ha producido una carnicería. Los enrevesados arcos han saltado hechos pedazos. Cientos de diminutos capilares han estallado. Los maltrechos nervios envían frenéticas señales por la médula espinal hasta el cerebro. Este responde liberando su propia morfina natural, llamada endorfina, que enmudece las señales de dolor hasta dejarlas en casi nada. El cerebro ha liberado las endorfinas para mantener el dolor a raya durante unos minutos vitales, por si tenemos que huir de un peligro. Además del brazo roto, Lisa tiene un fuerte golpe en la rodilla y una buena herida en la mano. Pero no puede sentir nada. Por el momento, está anestesiada. A los 10 minutos del accidente, las endorfinas de Lisa se han diluido. El dolor es molesto, pero también es esencial. Es la forma que tiene el cuerpo de advertirnos de un daño interno. A medida que aumenta el dolor, Lisa se frota instintivamente el brazo lo más cerca que puede de la lesión. Esta fricción libera otra oleada de sustancias químicas que bloquean el dolor. Pero estas son más suaves que las endorfinas, tan suaves que no pueden contrarrestar las frenéticas señales de dolor que emite su hueso roto. Lisa ha causado graves daños a su cuerpo, pero este ya está dando muestras de su impresionante capacidad de curarse a sí mismo. En su mano, la misión es impedir que la sangre siga saliendo de los pequeños capilares dañados. Unas células sanguíneas especializadas llamadas plaquetas cambian de forma al entrar en contacto con la carne dañada. Se convierten en esferas espinosas que encajan entre sí y bloquean la herida. Al mismo tiempo, las invisibles proteínas de su sangre se solidifican hasta formar tiras de una sustancia llamada fibrina. Las proteínas